aprender. Lo tenemos ahí, Isaías capítulo 45, versículos del 5 en adelante, y vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leámoslo así de manera audible. Dice: yo soy Jehová. Repita eso: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábranse la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Yo Jehová lo he creado. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Padre, por tu palabra. Te imploramos en el nombre del Señor Jesucristo que nos hables al corazón, que sea tu Santo Espíritu quien nos bendiga, Señor, en este corto tiempo que tenemos para presentar tu palabra. Ayúdanos a tener paz, ayúdanos a que nuestra mente, nuestro corazón se abra a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser dóciles a tu palabra. Te amamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre. En tu nombre descansamos. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Amados hermanos, fíjense que Deuteronomio 28 dice que la obediencia nos trae bendición. Amén. ¿Cuántos han leído eso? Es increíble, pero también ahí habla de las consecuencias de la desobediencia. Y son 4 veces más versículos como castigo de la desobediencia que de la obediencia. Entonces, ¿cuál es el problema, verdad? Cuando nosotros somos personas de fe, óigame bien, si hay alguien aquí salvo, es una persona de fe. Lo que hace falta es conocer más de Dios. Hace falta conocer su voluntad. Hace falta conocer quién es Dios. No podemos nosotros pensar que vamos a poder entenderle a Él completamente o conocerle completamente, porque estamos hablando de un Dios que la Biblia dice que es infinito y nuestra mente es finita, tiene límite, ¿verdad? Entonces, pero definitivamente que Dios no deja espacio para que nosotros podamos dudar de quién es Él y del lugar que Él mismo ha puesto en medio de toda la creación. Él no es creado, Él es el autor de toda la creación. Y ahora cuando usted escucha lo que nosotros hemos leído, Él no es el principal lugar, Él es el lugar. Él no es el principal Dios, Él es el Dios. Yo he escuchado personas decir, gracias a Dios y mencionan a una entidad espiritual. Algunos dicen y a la Virgen Santísima y a San Martín de Porres y a no sé quién. Inclusive a veces dicen, y a usted, pastor. Y yo, no. Y como decíamos en mi pueblo, yo me aparto, me agacho y revira contra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo es para Dios, todo es por Dios. Nosotros somos herramientas de Dios. Y si algo bueno pasa en nuestra vida, viene de Dios. El apóstol Pablo dice que lo que soy, lo soy por la misericordia de Dios. Entonces usted y yo somos eso. Entonces, pero Dios ahora nos dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay otro. Entonces nosotros los creyentes tenemos que sentirnos gozosos, amados hermanos, de que estamos con el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra y de todo el universo. Pero fíjense que hay más. No solamente es el creador y se apartó, sino que es el que ordena que las cosas pasen. Mire lo que dice más adelante en el versículo 9. Ya los versículos anteriores nos dijo que él hizo todo, Él hizo la tiniebla, Él hace absolutamente todo. Inclusive, óigame bien, por favor, Él hace la adversidad. Oiga bien, hace la adversidad, esa adversidad que llega a nosotros y nos cuesta tanto y gastamos tanto y nos esforzamos tanto, viene de Dios. Él permite que todas estas cosas pasen. Vea lo que dice el versículo 9, siempre en Isaías 45. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos?
Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no con precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, usted se da cuenta que Dios se presenta, oiga bien, se presenta como nadie igual que Él. Por favor, ponga atención a esto. Usted no puede, usted no debería poner a alguien a la par de Dios. Un cristiano que conoce un poco del Señor no pone a Dios en segundo lugar, no pone a Dios en un lugar importante, lo pone por sobre todo, porque todas las cosas pasan en la voluntad de Dios. Si Dios dice que algo no pasa, por más que usted quiera provocarlo, óigame bien, no va a pasar. Si Dios ordena que alguien enferme, no importa que tan sano sea una persona, no importa todo lo bueno y todos los seguros que tenga, esta persona va a enfermar y va a sanar hasta que Dios diga que esta persona va a sanar. Amados hermanos, ¿por qué estoy tratando de demostrarle quién es nuestro Dios? Porque es Él dueño de toda la bendición. Él es dueño de nosotros mismos y hace lo que Él quiere. Él no le pide permiso a nadie para hacer lo que Él quiere hacer. Y si nosotros nos acercamos a Él y aprendemos a hacer su voluntad, bien, oiga bien nos va. Es la mejor decisión que nosotros podemos tener, aunque te digan afuera, no, mira, la bendición está de este lado. No, hombre, no vayas a la iglesia, mejor venite para acá. No, hombre, mira, es de más, no vas a cambiar. Aunque la gente le diga a usted lo que sea, es en Jehová, es en el Dios Todopoderoso que nosotros tenemos éxito. Es en Dios mismo que nosotros tenemos nuestra salida. Óigame bien, por favor, no hay otro tipo de salida. No hay doctor, no hay medicina, no hay suerte, no hay dinero, no hay nada. Oiga bien, no hay nada fuera de Dios. No importa cuánto dinero pueda tener una persona, si Dios dice que se muere, amados hermanos, ¿qué cree que pasa? Se muere. Si Dios no pone paz en el corazón de una persona, no importa el dinero que tenga guardado en el banco, los carros que tenga parqueado, el tamaño de casa, la cantidad de hijos, no importa. Hay un vacío en el corazón que solo lo llena Dios y se llena de la manera que Dios dice que se va a llenar. Amados hermanos, mire, si usted ama a su familia, Dios tiene que ser lo primero. Lo primero. Y no basta con que usted venga a la iglesia, no basta con que usted tenga una Biblia, no basta que usted me diga, pastor, pero yo creo en Dios. Santiago dice que tú dices que creen en Dios, pero también los demonios y tiemblan al oír su nombre. En otras palabras, hay muchos demonios, hay personas que tienen menos fe que un demonio. ¿Por qué? Porque muchos dicen que creen en Dios y no tiemblan. Y hacen las cosas contrarias a la voluntad de Dios y no tiemblan. Sabiendo que Dios es omnipresente. ¿Dios es qué? Omnipresente. ¿Y eso qué quiere decir? Que Él está en todo lugar. En otras palabras, Él le está viendo a usted cuando está haciendo las cosas que no debe de hacer. Él está presente delante de usted cuando usted decide hacer a un lado su vida en el Señor, cuando usted decide ser infiel en su casa, cuando usted decide todas las cosas. Allí está Dios. Dios no necesita, no le encomienda a nadie que le cuente las cosas porque Dios es omnisciente. Conocimiento total y anticipado de todas las cosas. Es un Dios que se da a conocer. Es un Dios que revela su voluntad. La voluntad de Dios no está escondida. El problema, amados hermanos, es que el pensamiento del hombre en este tiempo es un pensamiento egocéntrico. ¿Y eso qué quiere decir? Que Él es el centro. El hombre quiere ser el centro. Y cuando nosotros venimos a Dios nos damos cuenta que nosotros no somos el centro, sino que es Dios.
Es más, Dios se llevó a Israel a Canaán, a la tierra de Israel, que era diferente a Egipto. En Egipto corría el Nilo y para regar la tierra, era una tierra fértil, solamente estiraban una pieza y el agua se desviaba y bañaba toda la tierra. El Señor les dijo a Israel, no será así en Canaán. Ustedes van a depender del agua, van a depender de la lluvia temprana y la lluvia tardía, y esa viene cuando yo digo que va a venir. En otras palabras, mandó a Israel a depender no de las riquezas, mandó a Israel a depender de Dios y de su voluntad. Por eso es que cuando andaban corriendo en el desierto, vagando es una manera de decirlo, se movía no por fechas, se movía cuando Dios decía que se tenían que mover. Amados hermanos, mire, la Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos sabemos eso? Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa es la fe. Cuando usted tiene fe, usted aprende a confiar en Dios, espera en las promesas de Dios. Usted aprende a esperar. Y trata de ser, oiga, si usted tiene fe, trata de ser obediente. Porque si usted me dice que usted tiene fe y no es obediente, usted no sé qué tipo de fe tendrá. Santiago nos dice que nuestra fe se tiene que ver por nuestras obras. No somos salvos por las obras, pero las obras son un testimonio de nuestra fe. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Le dice al hombre que dice que tiene su fe, que es salvo solo por fe, le dice hombre vano. ¿Eso qué quiere decir? Por gusto. Su fe sin obras es muerta. Entonces, amados hermanos, vamos nosotros y nos presentamos delante de Dios y viene usted con fe y usted quiere obedecer la palabra del Señor. Pero Dios quiere que usted entienda un elemento más para poderlo bendecir a usted. Porque muchas veces cuando nosotros llegamos a nuestro trabajo, hay personas que deciden no solo saber cómo se hacen las cosas, sino que hay personas que saben por qué se hacen las cosas. Profundizan un poquito más en el conocimiento y entonces hacen mejor su trabajo, saben arreglar, saben las situaciones de emergencia que se presentan, las logran controlar. El que solo sabe apretar el botón no sabe por qué se detiene la máquina, no sabe por qué ha cambiado de color lo que están haciendo, no sé si me doy a entender, pero el que ha decidido aprender un poquito más, saber no solamente cómo se hacen las cosas, sino que por qué, entender, hallarle el sentido al trabajo que está haciendo, es un empleado más eficiente. Y normalmente la persona que entiende su trabajo y no solo sabe hacerlo, sino que entiende su trabajo, tiene mejores puestos. Y cuando esta persona entiende la visión de la empresa, oiga esto, cuando entiende la visión de la empresa, cuando entiende los propósitos de la empresa, normalmente pasa de empleado básico, pasa a ser jefe, porque logra, ponga atención a esto, logra comprender cuál es el propósito de la empresa. Y cuando usted tiene el sentido de la empresa en su mente, la empresa comienza a confiar en usted. No sé si me doy a entender. Porque usted está haciendo las cosas no por hacerlo, no porque hay empleados que llegan a la hora y se van inmediatamente, llega la hora. No tienen idea de las metas, no tienen idea del propósito de la empresa. En cambio, los que van ascendiendo a ser supervisores, a ser jefes, entienden más de su trabajo y saben cuál es el deseo de su jefe y de la empresa y van poco a poco escalando. Mira, hermano, yo sé que el hecho de que se predique siempre la bendición, la bendición, la bendición. Venimos nosotros para que Dios nos bendiga. Pero digo yo, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Algunos, escuché la otra vez un predicador muy famoso decir, Dios murió, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú estés bien. Eso es una blasfemia, eso no es cierto. Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para que tú estés bien.
Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarte. ¿Está conmigo? Para pagar tu pecado delante de Dios. Entonces, el no comprender los propósitos de aquellos que nos llaman no nos hace ser personas de confianza. Hay personas que solo cumplen un trabajo y nada más. Pero yo quiero, amados hermanos, hay cristianos que vienen a la iglesia porque tienen que venir. Hay cristianos que sirven porque tienen que servir, pero no entienden por qué. No entiende que cuando usted viene a la iglesia, usted viene a encontrarse con Dios. No entiende que cuando nosotros oramos juntos, Dios responde las oraciones de su iglesia. Entonces solo viene a la iglesia y está esperando desde que entra la hora de salida de la iglesia. ¿Por qué? Porque no entendió, porque no comprende. Y los días pasan y no logra comprender el propósito de aquel que nos ha llamado. Mire lo que dice, por favor, Jeremías. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Y ponga atención a esto, por favor. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Y esto, amados hermanos, es tan importante. Y Dios mismo, oiga, así como Dios se da a conocer, porque Dios no quiere que se le confunda. Dios no quiere que usted lo confunda con uno de los dioses del universo. Dios es el Dios del universo. Lo tiene ahí, Jeremías capítulo 9, versículo 23. Oiga lo que dice la palabra. Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice así. Así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Oiga, lleguemos hasta ahí, ya vamos a seguir. Dice la Biblia que usted no debe presumir que usted es sabio y que no sea su gloria esa. Hay personas que presumen todo lo que saben, presentan sus títulos porque esa es su gloria. Dice también, ni el valiente se alegre o presuma su valentía. No, yo soy sagaz, mira, yo hago esto, yo me atrevo a hacer esto. No, hombre, yo soy cosa seria. No. Alguien me dijo, no, hombre, yo soy un tigre, me dijo. Wow, digo, ¿verdad? Y dice, puede que tengan esas cualidades y no se los niego. Puede que haya una persona súper sabia y no se los niego. Puede que haya una persona que se atreva, que sea valiente y decida hacer un montón de cosas y llega a un montón de metas y las cumple. Pero la Biblia dice que aunque usted sea una persona así, usted no debe, oiga bien, alabarse usted solo por eso. Y luego dice, y el rico, oiga bien, en sus riquezas. La riqueza, mis queridos hermanos, no es sinónimo más que de eficiencia. ¿Está conmigo? Eso es la riqueza. Y si usted está pensando, póngame atención a esto, que sus hijos van a creer en Dios por la riqueza, usted está muy equivocado, porque los que no son creyentes tienen más dinero que nosotros. La plata está del otro lado. Entonces nuestros hijos no valoran la fe por eso. Nuestros hijos valoran la fe en los cambios, en la transformación de nuestra vida. Entonces dice, no se alabe que porque usted es sabio, no se alabe que porque usted es valiente, no se alabe que porque usted es rico. Mire lo que dice, por favor. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Oiga esto, dos cosas. ¿En qué? Entenderme y conocerme. Hermano, usted puede tener toda la fe que usted quiera, pero si usted no entiende el propósito de Dios, tarde o temprano se va a desesperar. Usted puede ser el hombre más obediente y humilde que usted quiera, pero si usted no está caminando en el propósito de Dios, las cosas no van a resultar y nos vamos a cansar.
Muchos buenos cristianos se han retirado de la iglesia porque se cansaron, porque en sus fuerzas estaban queriendo hacer las cosas. Amados hermanos, oiga esto, aquí dice la Escritura que si hay algo que usted debe presumir, hay algo que usted tiene que buscar, hay algo que usted tiene que buscar constantemente en su vida, son dos cosas: en entenderme y conocerme. El conocimiento habla de intimidad, habla de cercanía, y el entenderme habla de propósitos. Oiga esto, dice versículo 24: mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. Oiga esto, ¿qué es lo que debo entender y conocer? Que yo soy Jehová, que hago, ¿qué? Misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Versículo 25: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré. ¿A quiénes va a castigar? A todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿Quién se salva? Todos. Vamos, dice que va a castigar a todos. Entonces va a castigar a todos. ¿Y por qué? Porque la circuncisión ya no tiene valor delante de Dios en la carne. Entonces está hablando: voy a castigar a Israel, que es el pueblo circuncidado, y voy a castigar al pueblo gentil, que es el pueblo no circuncidado. ¿Por qué? Porque no me entienden, porque no me conocen, porque no saben quién es Dios, no saben cuál es mi voluntad. Y entonces yo voy a caer, y cayó juicio sobre Israel, y constantemente cae juicio en personas que están tratando de hacer bien las cosas, pero que no han logrado comprender cuál es el propósito. Oiga, el propósito de la vida de cada persona salva. El propósito de la vida del creyente no es tener fe. El propósito de la vida del cristiano, óigame y no me malentienda todavía, ya vamos a terminar esto para tratar de explicar esto. No es ser obediente, es más que eso. Si usted no entiende la obediencia, tarde o temprano la va a incumplir. Sigamos, por favor. Entonces, si Dios va a castigar a todos, oiga bien, yo tengo que entender ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo entienda para que ese castigo no llegue a mí? En Efesios, en el capítulo 1, versículos del 13 en adelante, hay 3 versículos, amados hermanos. Bueno, de hecho, todos estos versículos hablan sobre lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice la Escritura que Él nos ha bendecido con toda bendición a nosotros. Pero si la Biblia dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero yo digo, ¿y qué es lo que pasa pues? ¿Por qué estamos llenos de tristeza muchas veces? ¿Por qué si hemos sido bendecidos espiritualmente, completamente, por qué de repente nosotros entramos en desánimo? ¿Por qué nosotros ahuecamos? ¿Por qué de repente nos vamos? ¿Por qué de repente estamos ausentes? Es porque hay más, amados hermanos, que la fe, y hay más que la obediencia. Mire que son 2 cosas importantísimas en la vida del creyente. Le va a decir al pastor: ya saben en qué lío se ha metido. Oiga lo que dice. Mire, vamos a tratar de saltarnos algunos versículos. Oiga esto, versículo 3, ¿lo tiene ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No, pastor, pero yo lo que quiero es la bendición material. Sí, pero todo viene del cielo, amados hermanos. La bendición, la existencia del universo se hizo con las cosas que no existían, es decir, con la palabra. O sea que si Dios lo declara en el cielo, se materializa en la tierra. ¿Se entiende eso? Entonces, si usted está bendecido espiritualmente, eso es lo mejor que usted puede tener. ¿Por qué? Porque usted puede hacer llegar a usted toda bendición material que usted quiera. Ahora dice después: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él, por supuesto, es Jesucristo. Luego dice: para que fuésemos, ¿cómo? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad es según a Él le dio la gana. Ahora, versículo 6. Y este es uno de los 3 versículos que en esta porción tienen la respuesta. Versículo 6, léalo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Oiga esto. Le pregunto yo a usted: ¿usted es salvo?
ausentes del cuerpo, presentes al Señor, es para nosotros. Amén. Para que usted pudiese ser salvo, el Dios Todopoderoso decidió hacer algo. La Biblia dice que Dios nos ama. Todos estamos seguros de eso, ¿verdad? Juan 3:16 habla de que el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Sin embargo, y esto se lo voy a relatar así rapidito para que usted pueda entender el propósito de Dios. Por amor, no, el amor de Dios no es como el amor de muchos padres que hacen lo que sea para que sus hijos estén bien, sin importar que sus hijos sean malos hijos, sean hijos desobedientes. No hacen las cosas, pero usted delante de toda la gente, no, mi hijo, ¿cómo no? ¿Cómo no? No hace la tarea y en la noche está usted haciéndole la tarea a su muchacho para que no haya problema. Le pide permiso a la maestra para que no haga ciertas cosas, ¿verdad? Ese no es el amor de Dios. Entonces, Dios nos ama, nos amó y ese amor lo impulsó a Él a salvarnos. Pero para salvarnos, Él tenía que considerar varias cosas. Número uno, Dios es todopoderoso. ¿Dios es qué? ¿Qué quiere decir ser todopoderoso? Que puede hacer cualquier cosa, ¿sí o no? Entonces, si Él es todopoderoso, ¿nos podía Él salvar sin que Cristo viniera aquí a la tierra? ¿Tenía el poder Dios de salvarnos así? ¿Está conmigo? Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, para salvarnos, Él tuvo que considerar que Él no solamente era todopoderoso, sino que Él es santo. Diga conmigo, santo. Santo. ¿Esto qué quiere decir? Sin mancha y apartado y totalmente diferente a todos. Y luego, amados hermanos, tuvo que considerar que Él es juez. ¿Que Él es qué? Juez. Y es un juez como justo. Y un juez justo no declara al justo y al injusto no lo declara justo. De tal manera que si Dios con todo su poder venía y nos salvaba siendo pecadores, Él manchaba su santidad, su perfección, su justicia y ya no era el Dios perfecto que Él debía de ser. Para eso, porque el amor, oiga bien, el amor movió a Dios a salvarnos, mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de los pecadores. Él pagó el precio, Él siendo la ofrenda perfecta, pagó el precio y en la calidad de su vida y la potencia de su vida, un solo sacrificio fue suficiente para que de una vez por todas pagara todo el precio del pecado. De tal manera que todo aquel que crea en Jesucristo es salvo. El poder de Dios, primero la sangre nos limpia de todo pecado y el poder de Dios nos transforma. Oiga bien, nos transforma no solamente en salvos, sino que en sus hijos. De tal manera, oiga esto por favor, que el Dios todopoderoso, santo y perfecto, ha adoptado a un montón de personas, a un montón de seres llenos, oiga bien, de pecado, llenos de malas intenciones, llenos de malos hábitos, y pagó el precio por ellos. Y el Espíritu Santo vino y comenzó y nos transformó, nos hizo nuevas criaturas, y a partir de ahí nosotros vamos aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando alguien lo ve a usted, o cuando alguien conoce mi pasado y ve a este ex borracho, adúltero, mentiroso, qué sé yo, y lo ve predicando la palabra, número dos, uno de dos: o es un gran mentiroso el que está hablando, o es que el poder de Dios se ha manifestado en la vida de él. Y cuando ve mi familia y cuando ve mis cambios, dice: wow, aquí algo ha pasado. Y entonces cuando alguien le ve a usted, y por eso es que los cambios en su vida, póngame atención, los cambios en su vida son tan importantes, que los vea su familia, que los vean sus vecinos, porque muchas veces nosotros no predicamos con la boca, sino que predicamos con nuestros hechos. Y entonces cuando nos ven a nosotros, el que antes era de esta manera y ahora hemos sido transformados por el poder de Dios, pregunto yo: ¿quién se lleva la gloria?
¿El que ha sido transformado? No. La gloria se la lleva Dios. Amados hermanos, mire, aunque entre peor sea una persona, más la gloria es para Dios. Y cuando alguien se convierte, cuando alguien transforma su vida, la gloria sigue siendo para Dios. Y por eso es que vean lo que dice el versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, Dios nos ha salvado no para que estemos bien, mis queridos hermanos. Dios nos ha salvado para que su nombre sea glorificado, porque solo Él podía transformar personas llenas de pecado en lo que dice la Biblia, en un pueblo santo. Cuando la gente nos ve transformados, no solamente diciendo que somos creyentes, sino que un pueblo transformado, Dios se lleva la gloria. Y cuando Dios se lleva la gloria, usted está caminando en el propósito de Dios. Amados hermanos, usted tiene que tener fe. Usted tiene que ser obediente. Pero usted tiene que procurar que en todo, oiga, por favor, en todo lo que usted haga, usted pueda glorificar el nombre de Dios en todo. Dice más adelante, dice el versículo 9, adelantémonos un poquito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento, versículo 11. En Él, Jesucristo, asimismo tuvimos que herencia. ¿El propósito es la herencia? No. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos, ¿qué? Para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente estábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, mire qué pasó. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué dice después? Para alabanza de su gloria. Amados hermanos, esto hace toda la diferencia. Cuando usted logra comprender que todas las cosas Dios las hace para sí. Cuando usted logra comprender que tenemos un Dios, y es bien difícil comprender esto, pues, porque no conocemos personalmente a alguien como esta persona, sí, como nuestro Dios. A veces conocemos a algún artista de repente y vemos que todas las personas bien famosas y que han logrado muchas cosas son personas súper especiales. Son algo, podríamos decir, diferentes, por no decir locos, ¿verdad? Y de repente usted habla con artistas, con poetas y platica con ellos, bien interesante, pero se salen del guacal, son diferentes. Ahora imagínese hablar con aquel que es dueño de todo. Y como dice Romanos, que hizo todas las cosas por sí mismo, para Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria por los siglos y los siglos. Cuando usted entiende que usted vive para glorificar a Dios y usted está pasando un momento de dificultad, usted ya no tiene problemas. Usted ya no tiene líos porque sabe que ese momento difícil está pasando en su vida para que usted pueda glorificar a Dios con lo que le está pasando. Que no se queje, que no corra, que no huya, que no se aleje de la iglesia, que no se olvide de la Biblia, que siga orando a pesar de todas las dificultades. Cuando de repente le pasan cosas injustas a usted, que usted considera que son injustas a usted, amados hermanos, usted sabe que eso Dios lo ha permitido a usted para que usted glorifique a Dios en las cosas que usted hace. Cuando usted decide hacer algo, decide aceptar un reto, no lo haga para que vean lo valiente que soy, para que vean lo rico que soy, para que vean lo sabio que soy. No, usted haga y emprenda cualquier cosa que usted quiera, pero emprenda desde aquí,
desde su corazón y dígaselo al Señor: Señor, yo quiero glorificarte con esto que quiero hacer. Cuando usted tiene eso en mente, amados hermanos, muy difícilmente usted se va a meter en adulterio por hacer eso. Muy difícilmente usted va a dejar su casa. Usted va a dejar a su esposa, usted va a dejar a sus hijos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que usted hace, sabe que las tiene que hacer para gloria de Dios. Yo no le estoy enseñando nada nuevo. Le estoy enseñando algo que está olvidado. Algo que la gente no se quiere acordar, porque todo es bendición, todo es bendición. Dios para ti, Dios para ti. Y de repente nosotros los predicadores dibujamos a un Dios que se desvive porque nosotros estemos bien. Eso no es cierto. Dios nos bendice como consecuencia, no como meta en sí mismo. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Amados hermanos, yo no sé cómo está viviendo usted. No sé cuál sea la situación que usted está viviendo. Hay personas que viven cerquita de la iglesia, hay personas que vienen lejos de la iglesia. Amados, que la distancia no sea un problema. Que lo que haga no sea un problema. Pastor, mire, pero es que yo no puedo ofrendar. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué no puedo ofrendar? Porque muy poquito dinero tengo. Permita que Dios se glorifique en su necesidad. Haga parte a Dios si tiene poco, de ese poco, pero haga parte a Dios. Glorifique a Dios en su vida, que Dios se glorifique en sus finanzas, que Dios se glorifique en su casa, que Dios se glorifique en sus hijos. Si ha malcriado a alguno de sus hijos, si ya está grande y no haya que hacer, ríndase delante de Dios. Deje de estar diciendo: ay, Señor, que no le pase nada. No, muchas veces a nosotros que hemos sido hijos de alguien, hasta que nos pasaron las cosas, hemos podido conocer a Dios como nuestro Salvador. Si usted sabe que su hijo anda en malos pasos, ¿sabe qué haga? Yo le doy el consejo de lo que hicieron mis padres conmigo. Por 10 años mi papá pasó y la iglesia pasaron orando por este servidor porque era borracho. No era borracho consuetudinario tirado en la calle, no. Yo tenía una vida y abogado y sobre eso, pero tomaba. Todos los viernes, yo era borracho de viernes. Siempre. Y entonces mi papá oraba y la iglesia oraba y la iglesia oraba. Hasta que un día se dio cuenta que había chocado y que había hecho esto y lo otro. Y algunos amigos de él se habían dado cuenta. Mi papá se hartó. ¿Mi papá qué? Se hartó. ¿Mi papá qué? Ay, ¿cómo me voy a hartar de mis hijos? Y por eso sus hijos siguen igual de rebeldes. ¿Y sabe qué hizo? Mi papá hizo algo simbólico. Compró una Biblia. Una Biblia Thompson, una Biblia de predicador, de una persona que comienza a predicar, ¿verdad? Que ya tiene esquematizada y están los sermones ya hechos. Compró esa Biblia, fue a sacar una partida de nacimiento mía. Y cuando se la entregaron, llegó, agarró la Biblia nueva y metió la partida de nacimiento y la cerró. ¿Y sabe qué dijo mi papá? Señor, yo pongo en tus manos a mi hijo. No vuelvo a orar por él. Haz con él lo que tú quieras para que su corazón se rinda a ti. Amados hermanos, a partir de ese momento mi vida comenzó en un mar de situaciones difíciles. Pero un año después, mi corazón estaba siendo rendido a los pies del Señor. Y mi papá entendió que nosotros tenemos familia para que Dios se glorifique en ella. Que yo tengo trabajo para que Dios se glorifique en todo lo que yo hago. Por eso es que no puedo ser sinvergüenza en mi trabajo. Por eso es que no puedo ser mentiroso en mi trabajo. Porque cada cosa que yo hago, cada cosa que yo digo, cada paso que yo doy, tengo que pensarlo para que sea para la gloria de Dios. Amados hermanos, ¿por qué? Hay un versículo que quiero que toquemos, que solo lo vamos a leer y nos va a abrir los ojos un poquito en esto de ¿qué gano yo con glorificar a Dios? Juan capítulo 13, versículo 31. Juan capítulo 13, versículo 31. Y con esto terminamos, amados hermanos. Dice la escritura, lo tiene allí. Juan capítulo 13, versículo 31 y 32 dice de esta manera. Entonces, hablando, este es un momento difícil en el Señor Jesucristo. Cuando hubo salido, dijo Jesús, oiga esto,
ahora es glorificado el Hijo del Hombre, que es uno de los títulos que nuestro Señor Jesucristo, de hecho el título que más usaba con sí mismo. Jesucristo iba a la muerte. ¿A dónde iba Jesucristo? A la muerte, a la cruz. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y mire qué dice después. Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Por qué Jesús pudo seguir hasta morir en la cruz? Porque sabía que el Padre lo había enviado a morir en la cruz y sabía que con eso él iba a glorificar al Padre. Jesucristo tuvo una muerte espantosa, no hay otra palabra, espantosa, preparada para el peor de los seres humanos. Pero el justo murió allí. Él podía decir, ¿yo qué culpa tengo de todos estos pecadores? Pero Jesús sabía que él glorificaba al Padre haciendo lo que hizo. Y cuando él glorificó al Padre, inmediatamente el Padre le glorificó a él. Cuando usted permita que en su vida se glorifique a Dios, que en sus problemas se glorifique a Dios, en sus necesidades se glorifique a Dios. Amados hermanos, si usted persevera y siga adelante, Dios le glorificará a usted. Dios derramará la bendición en usted porque usted está siguiendo el propósito de Dios. Y Dios, amados hermanos, bendice a la persona que tiene fe, claro que sí. Bendice a la persona que es obediente, claro que sí. Pero cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y estamos intentando hacer las cosas bien y nos pasan cosas malas y de todas maneras nosotros honramos a Dios, Dios se está glorificando en nosotros y al ser Dios glorificado, téngalo por seguro que usted será una persona bendecida. No pierda de vista eso. Nuestro propósito es glorificar a Dios. No es venir a la iglesia. Venimos a la iglesia a glorificar a Dios. Vamos a trabajar, sí, para ganarnos el pan, pero glorificamos a Dios en las cosas que hacemos. Se supondría que el creyente debería ser el mejor de los empleados. Se supondría que el padre creyente debería ser el mejor de los padres. Pero cuando nosotros nos empapamos de las cosas del mundo y no de la voluntad de Dios, cuando nos vienen situaciones difíciles, lloramos como niños malcriados. Lloramos y nos quejamos. Y hablamos inclusive con los impíos, hablamos mal de Dios. Mira, ese que no es creyente, yo no entiendo por qué Dios lo bendice. Mire, agarre lo que Dios le ha dado. Si está pasando problemas, abrácelos. Está pasando situaciones, no se queje, vívalas. Glorifique a Dios, sea obediente en medio de esa dificultad. Entienda que aunque no podemos comprender todas las cosas, yo puedo entender que con mi presente, sea cual este sea, yo puedo glorificar a Dios. Y así yo puedo enfrentar, así yo puedo salir adelante. Y amados, yo no sé cuándo nos va a tocar ver a Dios. Todos estamos, la Biblia dice que la iglesia debe decirle al Señor, Señor, ven, hablando del arrebatamiento de la iglesia. Pero usted sabe que es establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. Y un día vamos a estar en la presencia del Señor, vamos a morir. Y al primero que vamos a ver, amados, no es a San Pedro. No crea que él va a estar en la entrada con las llaves. No, sus ojos van a ver a su Creador. Y cuando sus ojos vean a su Creador, usted va a volver a pensar. Usted va a volver a pensar en todo lo que no hizo para la gloria de Dios. Iglesia, Dios es fiel. Y Dios tiene propósitos más allá de nuestro entendimiento. Pero una es una verdad suprema que tiene que estar en nuestra mente. Usted y yo vivimos, actuamos y hasta respiramos para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor.
porque tu misericordia ha estado con nosotros, porque hoy nos has enseñado un poquito más, Dios. Sí somos personas de fe, pero muchas veces nosotros perdemos de vista que aún las personas de fe tienen momentos difíciles en su vida, y esos momentos difíciles son para honrarte, Dios. Perdona, Dios, nuestra mala actitud muchas veces, nuestro inconformismo. Hoy, Señor, nos conformamos a tu voluntad. Solo ayúdanos, Dios, que tu Santo Espíritu nos recuerde en todo momento y en todo lugar que nosotros estamos para glorificarte. Iglesia, póngase de pie, por favor. Todo esto que estamos hablando no es posible sin la ayuda del Espíritu Santo. No se puede. Ahora, antes de comenzar y cantar esa alabanza con el Ministerio de Alabanza, yo quiero invitarlo ahora. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, esta noche es un buen momento. ¿Habrá alguien en este lugar que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal? Quisiéramos invitarle que levante su mano, porque queremos orar con usted y por usted. Mi amigo, usted en su casa, gracias por haber estado con nosotros, pero es indispensable para usted que le entregue su corazón al Señor. Repita esta sencilla oración. Iglesia, cierre sus ojitos y esté orando en este momento, que no sabemos si hay alguien detrás de estas cámaras que puede estarle entregando su corazón al Señor. Repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por nuestros pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Vamos a cantar con el Ministerio de Alabanza un trozo de esa preciosa alabanza. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.